Vamos en el día de hoy a la palabra del Señor y para ello, por favor, les pido que vayan al Evangelio de Mateo, capítulo número 15, Mateo, capítulo número 15. Leemos la bendita palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo nuestro Señor les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y regresemos, por favor, a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 fue nuestra segunda lectura. Éxodo capítulo 20, versículo número 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amados, si hoy, por la gracia del Señor, regresamos a nuestro estudio de la ley moral del Señor, la ley moral del Señor, los 10 mandamientos. Recuerden que habíamos visto el primer, el segundo mandamiento, el tercero, el día del Señor, que es el cuarto mandamiento, y ahora pasamos al quinto mandamiento. Les hago este pequeño recorderis porque cuando estudiábamos las características generales de la ley del Señor, hablábamos, muchas personas no están de acuerdo, pero yo soy uno de aquellos que sí, y creo que la palabra da testimonio para ello. Hablábamos de la ley moral como una unidad, obviamente indivisible, valga la redundancia, pero hablábamos de la ley moral casi mostrándonos dos aspectos fundamentales en la vida de cada uno de nosotros. Del primer mandamiento al cuarto mandamiento, esta ley moral del Señor, estos 10 mandamientos regulan la relación de un ser humano con su Creador. Y recuerden lo que aprendíamos: el qué adorar, el cómo adorar, la actitud correcta para adorar y el cuándo adorar. Todo está regulado en los mandamientos 1, 2, 3 y 4. Los mandamientos 5 al 10 regulan las relaciones interpersonales, es decir, la relación entre la persona y su prójimo. Decíamos también, por supuesto, la ley moral refleja el carácter santo y perfecto del Señor y tiene como objetivos, entre muchos que tiene la ley moral, tiene como objetivo mostrarnos nuestra incapacidad para agradar a Dios y nuestra necesidad de un intermediario, de un intercesor. La ley moral ciertamente muestra la abundancia de pecado en el hombre y también nos mueve a clamar a Dios por misericordia y por un mediador, pues cumpliendo la ley moral no podemos agradar al Señor. Valga la pena decir, no podemos cumplir ninguno de nosotros la ley moral. La ley moral ciertamente beneficia al creyente grandemente en su santificación. ¿Por qué? Porque la ley moral regula la vida del creyente. La ley moral es el reflejo del carácter santo de Dios y nosotros somos llamados a ser santos como Dios es santo, por lo que la ley moral es de gran beneficio, es de gran ayuda en nuestro camino de santificación. Recuerden, porque les hago este recorderis, porque habíamos dejado ya hace más de 4 semanas la última vez y entonces es bueno repasar estas cuestiones. La ley moral, por supuesto, no es un pecado,
como nos lo han enseñado, sino una familia de pecados. Y también recuerden, la ley moral no es una lista negligente, valga la pena y lo digo con mucha reverencia, de prohibiciones, sino más bien que tiene como objetivo mostrarnos las prohibiciones, pero instarnos a desear la gracia del Señor para recibir, para poner por obra las virtudes opuestas. Entonces, todas estas son características inherentes de la ley moral del Señor. Hoy estudiamos el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Siempre nos han enseñado eso. Lo que no nos han enseñado es qué significa quizás el mandamiento en la extensión de la palabra. Honra a padre y a madre. Creo que lo primero que debemos hacer es brevemente explicar en el original hebreo qué significa la palabra honrar o el verbo honrar. Simplemente significa pesar. ¿Ven? Pesar. Tener por válido algo. Apreciar, ponerle precio a algo. Apreciar. Honra, aprecia al padre y a tu madre. Es el mandato de nuestro bendito Señor. Pero nos hacemos la pregunta: si una de las características inherentes de la ley moral del Señor es que los mandamientos no nos hablan de un punto, sino que nos hablan de una familia de puntos, es decir, cada uno de los mandamientos no nos habla de un pecado, sino de una familia, de un rango de pecados. Si eso es una de las características inherentes de la ley moral, nos hacemos la pregunta, yo los quiero llevar a esto: cuando la palabra del Señor se refiere a padre y a madre, está hablando exclusivamente de nuestro padre y nuestra madre. ¿Estará hablando exclusivamente de nuestros progenitores? Claro que está hablando de ellos, pero no exclusivamente de ellos. Y tengamos mucha atención. Claro que está hablando de nuestro padre en la carne y de nuestra madre en la carne. Claro que debemos honrar a nuestro papá y a nuestra mamá, por supuesto. El punto a donde yo los quiero llevar es, claro que está hablando de ellos, pero padre y madre en este versículo no necesariamente se limita a nuestros progenitores. Se define padre y madre como toda persona que cumple en una u otra etapa de nuestras vidas las funciones de padre o de madre. Muchas veces, es mi caso, es el caso de muchos familiares, mientras la madre trabajaba, la abuelita criaba a mis primos. De tal manera que mis primos le decían a mi abuelita, le decían mamá. Mis hijos fueron criados por mi abuela. Mis hijos le dicen a su madre, le dicen mamá, le dicen madre, pero a la abuela le dicen también mamá, le dicen madre. Entonces, padre y madre, yo quiero que vean, claro que hace referencia directa a los progenitores, pero no necesariamente y exclusivamente se refiere a los progenitores, sino a toda aquella persona en la cual Dios ha delegado la responsabilidad de ejercitar esa autoridad a lo largo de nuestras vidas. Y nos hacemos el ejemplo inevitablemente: la enfermera nos ha cuidado, el profesor nos ha enseñado, el policía nos ha castigado. Esas son muestras de autoridad. El pastor en la iglesia cuida, disciplina, amonesta, guía y dirige, por lo que el pastor, por supuesto, es un padre. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que significa esta cuestión de padre espiritual. Ha sido muy abusada en el trasfondo carismático y pentecostal, pero es necesario que nosotros regresemos a las bases bíblicas y entendamos que cuando el Señor habla de padre y madre se refiere es a la autoridad.
es al principio de autoridad. Amados, y antes de proseguir, creo que es prudente que nosotros nos remontemos un poco a la Escritura. No vamos allá, pero vamos al jardín del Edén. Muchos de nosotros hemos leído, si no una, varias veces, la narración de la creación, cómo el Señor creó los cielos y la tierra en 6 días. Recuerden que Dios, esto es algo obvio, es la autoridad suprema, y como autoridad suprema es también la fuente de toda autoridad. Dios es nuestra autoridad suprema, no hay autoridad encima de Dios, y amados, no hay autoridad que no haya sido delegada o instituida por el Señor. Un dictador, un tirano, un asesino, Hitler, Stalin, Mao. Decimos que Hitler fue el hombre más perverso, mató a millones de judíos. Claro, fue perverso. No sabemos las atrocidades del gobierno comunista en la Unión Soviética, donde Joseph Stalin y donde Mao Zedong en China mataron a millones de personas. ¿Fueron ellos puestos por Dios? Dios permitió que ellos estuviesen en ese puesto. No hay autoridad que no haya sido instituida por el Señor. Amados, remontémonos entonces allí. Dios, como autoridad suprema, creó los cielos y la tierra en 6 días, descansó, separó, bendijo el día del Señor. Pero recordemos también lo que sucedió. Quizás antes del segundo día del Señor, quizás antes del segundo Sabbath, antes del segundo día de reposo, Adán y Eva cayeron. Con la caída, amados, piensen esto, eran una familia. El propósito del Señor es que fuesen una familia teocéntrica, donde no hubiese distinción de clases sociales, ni hubiese política, ni hubiesen ramas, ni hubiesen jueces, ni hubiese nada, porque habían sido creados perfectos, perfectos en el sentido de que deseaban y podían obedecer a Dios. ¿Qué sucedió? Cayeron, y con la caída, amados, este plan del Señor, por así decirlo, se puso en espera, porque ahora entraba el plan de la redención. Cuando ellos cayeron, la familia teocrática se vino al suelo, y a raíz entonces de que hubo este esparcimiento de personas con diferentes gustos, con diferentes habilidades, con diferentes actitudes, con diferente entendimiento, con diferentes inclinaciones, recuerden la Torre de Babel, con diferentes lenguajes, a raíz de esta división, a raíz de esta caída, las personas se comenzaron a asociar en grupos. Estos grupos necesitaban ser de alguna manera dirigidos y gobernados, y es entonces cuando nacen las primeras o las formas básicas de la sociedad. Amados, ustedes dicen, pastor, ¿por qué nos estará diciendo estas cosas? Es muy necesario para nosotros entender la noción de autoridad, muy necesario para que la entendamos. Cada grupo tenía su conjunto de reglas, su manera de gobierno. Para poner un poco las cosas en perspectiva, para que entendamos lo que estamos estudiando hasta este punto, yo les quiero decir esto. En primera instancia, la caída, el pecado, trajo como consecuencia primordial, como consecuencia primaria, por así decirlo, la separación entre Dios y el hombre. Y en segundo lugar, la caída rompió ese núcleo familiar. Y en el rompimiento de ese núcleo familiar, también da paso a la descomposición social. Entonces la caída ocurrió, la separación del hombre con Dios, la separación de la familia y también consecuentemente la desunión de la sociedad. Podemos entonces decir, sin temor a equivocarnos, que en la caída Dios permitió que surgieran 2 instituciones, por así decirlo. ¿Cuáles son esas 2 instituciones? La iglesia y el Estado. En primera instancia dijimos, la caída dio lugar a la separación entre Dios y el hombre.
por lo que hubo lugar para que Dios destinara a ciertos hombres y les concediera autoridad para predicar como maestros la justicia del Señor y el evangelio de la gracia redentora de Cristo. Entonces, también Dios en la caída instituyó magistrados y jueces para que legislaran y para que administraran disciplina en un ámbito social o nacional. Entonces vean cómo la caída da lugar a la iglesia y al Estado, y cómo el Señor deja claro en su palabra cómo se habría de gobernar la iglesia y cómo habría de gobernarse el Estado. Y pone tanto sobre lo uno y sobre lo otro personas con autoridad. Dios delega autoridad a las personas y las pone en estado de eminencia, si ustedes me permiten utilizar esa expresión, tanto en la iglesia como en las labores estatales o sociales. Entonces decimos que Dios permitió en la caída la formación de estas dos instituciones: la iglesia con el propósito de enseñar y de publicar el evangelio de la salvación en Cristo, y el Estado para controlar el decaimiento moral en el hombre. Recuerden, desde el pecado original, el hombre continúa como una bola de nieve puesta en un monte, continúa agrandando su maldad, su perversidad continúa empotrándose en su corazón, y las cosas, en vez de mejorar, empeoran a diario. La maldad toma control de las personas, el hombre se inclina más al pecado, y por eso en la caída Dios instituyó también jueces y legisladores para que gobernasen sobre la indisciplina social de las personas. Entonces vemos ahí, a breve modo, el origen de la autoridad que Dios ha delegado. El origen de la autoridad que Dios ha delegado. La referencia a padre, esto es importante, la referencia a padre y madre entonces no se limita exclusivamente a nuestro papá y a nuestra mamá, sino que incluye a todas las personas a las cuales Dios ha delegado, en las que Dios ha delegado y a quien Dios usa, escúchenme, para ejercer funciones de autoridad, de cuidado, de disciplina, de castigo, de educación espiritual, haciendo las veces de sus padres. Vuelvo y repito, porque si entendemos esta premisa, entendemos cuál es la esencia del quinto mandamiento. La referencia honrad a padre y a madre, por supuesto, hace referencia directa a nuestro papá, a nuestra mamá. Tenemos que respetarlos, tenemos que obedecerles, tenemos que ser sumisos ante nuestro padre y ante nuestra madre, tenemos que escuchar su voz y obedecerles, pero no se limita a nuestro papá y a nuestra mamá, sino que, como lo dijimos, incluye a todas las personas en las que Dios ha designado o delegado autoridad, ¿como quiénes? Como cuidado, como enseñanza, como en la administración de la disciplina, como la administración del orden y del castigo por romper la ley. Entonces, Dios no ha permitido en su inmensa bondad que este mundo esté despavorido y explotando en maldad, sino que de alguna manera ha delegado autoridad sobre ciertas personas para restringir aún la expresión de la maldad de esta raza caída. Por lo tanto, vuelvo y repito, cuando el Señor dice honrar a padre y madre, básicamente lo podemos parafrasear de esta manera: tened aprecio por las personas que tienen autoridad. Tened aprecio, que valgan para vosotros. Honra a tu padre y a tu madre. Versículo número 12. Honra a tu padre y a tu madre. Obedece, valora, aprecia toda autoridad que Dios haya puesto sobre ti a lo largo de tu peregrinaje por esta tierra.
Aprecia toda autoridad que el Señor ha puesto sobre ti. Hablemos un poco más de este mandamiento. Yo creo que muchas personas, y es necesario hacer este paréntesis porque muchos de nosotros venimos casi programados para entender este mandamiento como exclusivo con nuestros progenitores. Yo les pido el favor que vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 9. Marcos 7, 9 nos dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Corbán era una ofrenda que la persona separaba, dedicaba para Dios. Corbán era un estado, por así decirlo, de una ofrenda que alguien dedicaba a Dios. Si esta ofrenda no había sido dedicada, si esta ofrenda aún no había sido, digámoslo así, elevada personalmente y puesta en el lugar, en el título de corbán, la persona podía disponer de estas facilidades, de lo que tenía. Pero cuando una persona la consagraba a Dios, cuando una persona decía, esta ofrenda o esto que tengo es corbán, ya no podía retractarse de lo dicho. Era un estado de la ofrenda que ya era santo y tenía que darse. Entonces lo que sucedía es que en aquel entonces los fariseos, los hipócritas religiosos, y no quiero parecer irónico, pero venimos de iglesias y de congregaciones donde también nos hacen hincapié, oiga, usted tiene que dar, así se está muriendo de hambre, tiene que dar, tiene que dar, tiene que dar. Pero los fariseos de aquel entonces decían, ustedes tienen que dar, tienen que dar, tienen que dar. Y quizás decía el pobre judío, pero ¿qué pasa si mi madre o si mi padre están enfermos? ¿Qué pasa si hay una gran necesidad? Y los fariseos, estos hipócritas y falsos maestros, le enseñaban al pueblo y le decían, no te preocupes, dile a tu padre, mi ofrenda es corbán y eso te puede ayudar. Es decir, dile a mi padre, papá, ya todo lo tengo comprometido para el servicio al Señor y no me queda nada, no te puedo ayudar con nada, pero eso será de bendición para ti. Vete en paz, quédate en paz, con tu necesidad, quédate en paz, pero ya dediqué mi ofrenda al Señor. Y el Señor les dice, hipócritas, ¿por qué invalidáis el mandamiento? ¿Por qué invalidáis la ley moral del Señor? ¿Por qué invalidáis el quinto mandamiento enseñando a los hombres esas doctrinas de hombres? Cuando lo que quiero es misericordia. Y nos preguntamos nosotros, y esto sí es interesante porque este sí es un dato histórico, nos preguntamos, ¿por qué los fariseos estaban tan empecinados? ¿Por qué los fariseos estaban tan insistentes de que estas personas siempre dedicaran una ofrenda y la pusieran en el nivel de corbán, es decir, en el nivel dedicado al Señor? Porque los fariseos tomaban su tajada de todas estas ofrendas que entraban al templo. Entonces, entre más entraba, más tajada había para ellos. Les convenía, por ende, que las personas dedicaran estas ofrendas para que se pudiesen beneficiar más de este tipo. Pero Dios dice, no es así. Honra a tu padre y a tu madre. Si en tus posibilidades está honrar, ayudar a tu padre y a tu madre, hazlo. Si ayudar a tu padre y a tu madre no te va a poner en un aprieto a ti, irresponsable, con una obligación financiera, hazlo. Cuando a ellos les tocó el turno de ver por ti, de darte alimento, ellos no pensaron en nada, te lo dieron todo.
honra a tu padre y a tu madre. Claro, entonces el mandamiento sí habla de papá y de mamá, pero una vez más les insisto, no es exclusivo, no se refiere exclusivamente a padre y a madre. La esencia del mandamiento es la autoridad. Honra toda autoridad, porque toda autoridad Dios la ha puesto. Vamos entonces a encontrar el soporte bíblico para esto. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 1. Tito 3, 1. Nos dice la palabra del Señor. Tito 3, 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Miren esto, hermanos. Creyente, somos recordados por la palabra que nos sujetemos a los gobernantes y a las autoridades. Buenos o malos, hay que sujetarnos. Buenos y malos, no podemos ir en contra de las órdenes que ellos emiten porque sería un mal testimonio. Ahora, vamos a hablar en un momento los límites de lo que para nosotros podría ser una orden válida. Ahora vamos a hablar un poco. Pero el deber de todo creyente es someterse a las autoridades. ¿Ustedes se imaginan un creyente anarquista? ¿Ustedes se imaginan un creyente en rebeldía social, como le dicen en Inglaterra? ¿Ustedes se imaginan un creyente negándose a pagar impuestos porque le parecen muy caro? Bueno, todos los impuestos son caros en todas partes del mundo. Pero ¿ustedes se imaginan un creyente diciendo no voy a pagar impuestos? ¿O voy a hacer trampa en el contador del gas o la luz porque la luz me viene muy alta o porque el recibo del agua me viene muy caro? Voy a hacer un poquito de trampa, Dios sabe. ¿Ustedes se imaginan qué tipo de creyente es ese entonces? Someteos, sujetados. Dios nos manda a sujetarnos a quienes poseen la autoridad. No meramente, y esta es la parte que nosotros debemos aprender, no meramente asintiendo de una manera subjetiva, sino obedeciendo de una manera objetiva, tangible. Nos dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, que estén dispuestos a toda buena obra. Una cosa es decir, sí, yo obedezco, yo honro a la autoridad, y otra cosa es deshonrar a la autoridad haciendo lo que la autoridad prohíbe. Entonces la palabra nos manda no solamente a que asintamos subjetivamente, es decir, a que estemos, digámoslo así, sometidos, sino también a que hagamos lo que ellos mandan hacer. Romanos 13:1, se los leo, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque, escuchen, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, según Tito 3:1, honramos a padre y a madre, honramos la autoridad a través del testimonio de obediencia. Y según Romanos 13:1, cuando honramos a la autoridad, estamos honrando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue quien delegó la autoridad sobre esa persona. Honrar la autoridad significa honrar a Dios. Deshonrar, desobedecer la autoridad significa una violación del quinto mandamiento, desobedecer a padre y a madre, que en el contexto general es desobedecer las autoridades por Dios puestas. Entonces, ahora nos hacemos la pregunta, bueno, está bien, para mí es claro que debemos someternos a las autoridades, me lo dice Tito 3:1, me lo dice Romanos 13:1, ahora nos hacemos la pregunta, ¿a qué tipo de autoridades? Y volvemos entonces a lo que sucedió en la caída, en el pecado original. Recuerden, en el pecado, en la caída, Dios permitió la institución, la formación, por así decirlo, de la iglesia y del Estado. Por lo tanto, nosotros, amados, debemos ser cuidadosos y someternos a los legisladores seculares, es decir, a nuestros gobernantes, a nuestros alcaldes,
a los que nos enseñan, a la policía, al magistrado, a la fiscalía. Son autoridades que por Dios han sido puestas. Nosotros debemos someternos a ellos, y no solamente someternos de buena gana, sino obedecerles, pero también nosotros nos debemos someter a las autoridades que el Señor ha instituido en su bendita iglesia. Son dos. En la caída, el Señor permite la formación de Estado e iglesia, y nos hacemos la pregunta: ¿a qué autoridades nos debemos someter? La respuesta es: nos debemos someter a las autoridades estatales, seculares, y nos debemos someter a las autoridades eclesiásticas. Amados, yo sé que el término autoridad eclesiástica es un poco volado, es un poco como del espacio sideral. Ha sido abusado, ha sido usado, ha sido vendido, mejor dicho, ha sido usado para extorsionar a creyentes, ha sido convertido en un negocio. Pero no, eso no nos da el garante para decir: no creo en la autoridad que el Señor ha instituido en la iglesia. Dios ha instituido en la iglesia un gobierno, ese gobierno de los ancianos y de los diáconos. Dios los ha instituido, es un claro patrón bíblico en el Nuevo Testamento, y nosotros debemos, no solamente con deseos, pero nosotros debemos, ojo con lo que les voy a decir, obedecer de buena gana. Y ahorita vamos una vez más a mirar las connotaciones de la obediencia a las autoridades, porque es muy importante. Es muy importante que nosotros dejemos ese punto en claro. Debemos someternos a las autoridades civiles, y para ello les voy a leer el versículo 2 de Romanos 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados o los jueces no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer, no honrar la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Pero también encontramos en la Biblia mandatos claros y exhortaciones hermosas para que nosotros nos sometamos con buena gana, si es que el líder de la iglesia, si es que el anciano de la iglesia, si es el anciano que preside, está cobijado bajo la palabra del Señor. La palabra nos exhorta, amigos. Yo les leo Hechos 20:28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos, la palabra significa veedores, superintendentes, responsables, supervisores, veedores. Dios pone a ciertos hombres como responsables de su rebaño para que vean por él, para que vean qué sucede en él, para que imparta disciplina si alguna se ha desviado, para que imparta aliento, para que imparta también cura para sus enfermedades en el alma. Nosotros ciertamente no tenemos el poder, pero a nosotros se nos ha llamado los médicos del alma. Cristo es el médico del alma por excelencia, pero nosotros somos médicos de las almas. Nosotros oímos las penurias, oímos las tristezas, y conforme a la palabra damos un consejo. Amados, no desechemos este mandato del Señor de obedecer a las normas establecidas por Él para su iglesia. Hebreos 13:17, que nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amados, sujetados no en una servidumbre, no en una actitud servil, humillativa, no en una actitud de como si el pastor fuera el Señor y la oveja fuese el esclavo, no así. Someteos, ¿qué significa eso? No significa hacer todo lo que al pastor le da la gana, significa apreciad, valorad su consejo, orad por él, someteos a las directrices que él da en la iglesia, siempre y cuando sean bíblicas, por supuesto. Hay muchas cosas que no nos gustan, pero que no nos gusten es una cosa, que sean bíblicas es otra muy diferente. Entonces, algún patrón bíblico, alguna directriz bíblica que el pastor ordene en la iglesia, así no nos guste si es bíblica, sometámonos con gusto.
porque no podemos resistir a la autoridad que ha puesto el Señor. Amado, lo que pasa es que es muy fácil para ti entender lo que significa un juez, y el juez tiene potestad para llevarte a la cárcel, y el policía para refrenarte, y el maestro para castigarte, y la enfermera para... Todos tienen autoridad, pero cuando las personas vienen al pastor, no ven la autoridad desde una perspectiva bíblica. Unos la ven como su Dios, eso es una aberración, pero otros no la ven. Y tanto un extremo como el otro es una aberración a esto. Amados, es difícil para un pastor hablar de la autoridad pastoral, pero hay que hacerlo. Yo les insto, amados, conforme a lo que nos dice la palabra en Hechos capítulo 20, en Hebreos capítulo 13, que os sujetéis a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sujetaos, someteos, apreciad las directrices, apreciad el consejo. Amados, entonces ciertamente cuando la palabra en el 5º mandamiento nos dice honrad a padre y madre, nos está diciendo honrad toda autoridad, tanto civil o secular, como en vuestra congregación. Podemos hablar tanto de este mandamiento, hermanos, podemos quedarnos aquí tanto tiempo. Creo que voy a explicar de una manera expositiva lo que significa el resto del versículo, y si el Señor lo permite, pues continuar. El Señor en su palabra nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ciertamente estaba hablando a el pueblo que había sacado de Egipto, y para que tus días se alarguen. Eso no es necesariamente que la persona viva por muchísimos años. Ciertamente el Señor promete larga vida, como dice el Salmo 34, versículo 12, ¿quién es el hombre que desea larga vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarde su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártase del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Entonces, ciertamente hay promesas directas para las personas, digámoslo así, que desean vivir para servirle al Señor. Obviamente todo delante y dentro del decreto eterno del Señor. No es que el Señor haya programado o haya decidido que una persona vaya a vivir 50 años y porque esta persona ahora se aplica a honrar a padre y a madre, ahora va a vivir 80. No, lo que significa este versículo aplicado a nosotros es honra la autoridad que Dios ha puesto para que tengáis paz en vuestra iglesia. Ya les voy a explicar por qué es eso. La promesa fue directamente dada a los israelitas. Honra a tu padre y a tu madre para que vuestros días se alarguen en la tierra prometida que yo os voy a dar. La tierra prometida. La obediencia a este mandamiento significaba que ellos serían bendecidos, que tendrían una sociedad que no iba a degenerar en caos e indisciplina. Parafraseando entonces este mandamiento tranquilamente y sin cometer errores exegéticos, podemos decir, honra las autoridades que Dios ha puesto sobre vosotros, acata su instrucción, escucha su guía y su consejo, para que viváis en paz en vuestras congregaciones. ¿Por qué entonces yo tomo un mensaje que se le ha dado a Israel y lo aplico a nosotros como congregación? Porque nosotros estamos convencidos de que Israel representa o es el tipo o la tipificación o la representación de la iglesia en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, la promesa aún es para nosotros. Honremos nuestras autoridades civiles y en la iglesia para tener paz. Esa es la promesa de nuestro bendito Señor. Padres espirituales no son las personas que nos han predicado el Evangelio. Un padre espiritual es la persona que se desvela por tu bienestar espiritual en este momento y que lidera la congregación donde estás. Yo no quiero ciertamente que ustedes me llamen a mí
Padre espiritual, pero desde una perspectiva técnica y bíblica, ciertamente Padre espiritual solamente tenemos uno. Yo no les estoy diciendo para siempre voy a ser vuestro Padre espiritual. ¿Por qué? Porque yo puedo fallecer el día de mañana, puedo ser relevado el día de mañana, y quien lidere conforme a la palabra del Señor se convertirá en tu autoridad, en tu Padre, versículo 12, a quien debes honrar y a quien debes estar sujeto, hermano. Dios ha puesto este principio de liderazgo sobre la iglesia para que los hermanos bien intencionados, puede haber el caso, no hagan lo que les dé la gana. La iglesia no es una democracia, amados amigos, yo se los he explicado muchas veces, y a pesar de que muchas personas podamos tener buenas ideas, siempre de esas ideas deben ser reguladas por la palabra. El Señor ha puesto una autoridad, el Señor ha puesto un padre que se encargue de su familia, por así decirlo, y que rinda cuentas de cómo se ha comportado su familia. Amados, como el maestro de universidad tiene la autoridad para enseñar a sus alumnos, así el pastor enseña a su iglesia el evangelio. Como el magistrado de la corte que tiene autoridad para impartir castigo, así Dios le ha concedido al pastor la autoridad para que imparta disciplina. Ciertamente, como el médico que tiene autoridad sobre el enfermo para prescribirle, para cuidarle, para recetarle, así el pastor tiene autoridad para aconsejar, para guiar. Apreciemos, amados, entonces, la autoridad que el Señor también ha delegado sobre el pastor. No es una autoridad ni personal, ni es algo autoritativo. Es decir, no es un régimen del terror donde el pastor argumente que Dios le ha dado autoridad para hacer lo que le da la gana, no. No es un régimen personal, el pastor no puede hacer en la iglesia lo que a él se le venga en gana, esgrimiendo que tiene la autoridad de Dios. Pero ciertamente, amados hermanos, así como el mayordomo tiene la autoridad sobre los obreros y sobre la finca de su señor, así también el pastor tiene la autoridad para administrar como mayordomo los asuntos celestiales de Cristo en la tierra. Amados, no despreciemos la autoridad pastoral, yo se lo ruego. Ustedes saben que, y me son testigos, que no he enfatizado en esto en muchas ocasiones, pero cuando venimos a un mandamiento como el quinto mandamiento, es una hermosa oportunidad para prevenirles de no despreciar la autoridad pastoral. Yo le ruego entonces que estemos orando por estas cuestiones, movámonos hacia el final. Vivimos en tiempos, hermanos, que se caracteriza por la rebeldía a las leyes. Los creyentes, por el contrario, se deben caracterizar por su amor a las mismas. Ciertamente hay leyes que son gravosas, pero hallemos confort, que es muy poco lo que nos queda por vivir y que pronto estaremos en un lugar, en la presencia del Señor, donde todo será perfecto, donde no habrá injusticia y donde nos deleitaremos descansando para siempre, adorando y exaltando al Señor. Recuerden, hermanos, que el quinto mandamiento no solamente refleja la autoridad divina, sino que por extensión también refleja toda la autoridad que Dios ha delegado en aquellos a quien Él ha llamado al servicio pastoral. Algún día en esta iglesia, amados, tendremos pluralidad de ancianos, es decir, tendremos otros ancianos y tendremos diáconos. Comencemos desde ahora a orar por esos hombres. Quizás falte mucho, pero comencemos desde ahora a orar por ellos. Sin conocerlos, comencemos a amarlos, porque ciertamente el Señor nos dice, sujetados a las autoridades que yo he puesto en vuestra iglesia. Amados, ¿ustedes se imaginan una casa donde todos sean hijos y no haya una autoridad mayor, no haya a quien honrar? ¿O se imaginan una casa donde todos los hijos asuman que tienen la misma autoridad del padre? Ponte en tu lugar. Dile a tu hijo, hijo, te voy a dar la misma autoridad que yo tengo. Respóndeme en qué terminaría tu casa. Bueno, la iglesia es lo mismo. No todos tenemos la misma autoridad, amados.
Todos somos iguales delante de los ojos del Señor. A todos a los que hemos sido salvos, por supuesto, a todos nos ha redimido Cristo con la misma sangre, pero Dios ha delegado funciones sobre algunas de esas personas y nosotros debemos tener en cuenta eso. El pastor, amados, y es importante que antes de terminar hablemos de esto, el pastor no ha sido puesto para enseñorearse, sino para servir. Sometámonos a la autoridad de Dios, a la autoridad de la palabra y de las personas que nos gobiernan, en especial a las personas que Dios ha puesto en su iglesia. Amamos a padre y a madre, amemos también al pastor. Amémoslo también. Cuando el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, se refiere a la autoridad que Dios ha puesto en las diferentes esferas de nuestra vida. Amemos a nuestro pastor, honremos a nuestro pastor. ¿Cómo se honra al pastor? Con regalos, con prebendas, con cosas, haciendo las cosas para que él esté contento. Por supuesto que no. ¿Cómo se honra al pastor? Ama al Señor, sirve en la iglesia, sacrifícate por el hermano, predica el evangelio, bendito evangelio que te ha salvado. Sométete con gozo a las directrices organizacionales, a los aspectos técnicos, a los aspectos prácticos, a las disposiciones que se hagan. Hazlo con amor, honra a la autoridad. Tú no tienes que decirle, pastor, te voy a amar. Tú no tienes que decir, pastor, te quiero honrar. Ve y pide la gracia del Señor en casa para someterte con gozo, para interceder por el pastor, para que el pastor sea lleno de bendición, de gracia, para poder liderar a su pueblo con ejemplo, con rectitud, con testimonio. Cerremos ya diciendo, la sujeción a las autoridades puesta por Dios es una prueba para nuestros corazones. Todos decimos fácilmente, yo me someto a Dios. Y de hecho lo voy a mencionar públicamente sin hacer referencia a nombres particulares. Hubo en el comienzo de esta congregación ciertas personas que dijeron, yo me someto a Dios, pero no me someto al hombre. Si las personas dicen someterse a Dios a quien no han visto, ¿cómo no pueden someterse ante una autoridad claramente delegada en un hombre a quien puede ver? Amados, la conclusión es fácil. Si nosotros no nos podemos sujetar ante una autoridad imperfecta y falible como es la del pastor, no nos engañemos a nosotros mismos, porque jamás nos podremos sujetar a una autoridad perfecta e infalible como es la del Señor. Dios en su infinita sabiduría ha delegado personas en eminencia, tanto en la sociedad como en el ámbito eclesiástico, y nosotros a ambos debemos honrarles, debemos respetarles. ¿Hasta qué punto? Lo resumo, hasta el punto donde ninguna de las órdenes, de las leyes o de los consejos que recibamos nos pongan en directa contravención con la ley del Señor y su palabra. Así no nos guste, debemos obedecer. Así sea gravosa, debemos obedecer. Cuando no debemos obedecer es cuando recibimos una orden, un mandato, un consejo que nos lleve a estar en directa violación contra la ley del Señor o contra su palabra. Ahí tenemos la responsabilidad de pararnos y decir como el apóstol Pedro y Juan, me es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. De otra manera, el llamado, amado, es sométete con gozo y con gusto a Dios, a las autoridades que Él ha puesto y a su palabra. Amén.